Lo que tenemos ahora mismo es una especie de apoyo incondicional a cualquier locura que parezca ser la dirección oficial de la política y el ejército. Y casi no hay críticas. De nuevo, hay personas que critican, o incluso personas que analizan lo que está ocurriendo. Están siendo marginadas, están siendo atacadas. Y no es interesante, como decías, que durante la Guerra Fría existía un estudio profesional de cómo funciona Rusia, ¿verdad? La gente intentaba entender Rusia. Ahora mismo se ha convertido en un término despectivo. Si hay intelectuales que dicen, creo que entiendo lo que piensa Vladimir Putin, lo que quiere, entiendo su estrategia. En Alemania, después de esta palabra Putin-Versteher, es simplemente alguien que entiende a Putin. Y eso es un término peyorativo. Es para desacreditar a alguien, cuando en realidad debería ser una profesión muy valorada. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Literality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Jonas Tögel, un investigador alemán de propaganda que trabaja para el Instituto de Psicología de la Universidad de Ratisbona. Es autor de los libros en alemán Juegos de Guerra, cómo la OTAN y el Pentágono simulan la destrucción de Europa y guerra cognitiva, las últimas técnicas de manipulación como categoría de arma de la OTAN. Jonas, bienvenido de nuevo al canal. Hola Pascal, es un placer hablar contigo otra vez. Sí, también es un placer hablar contigo. La última vez tuvimos la conversación en alemán, pero dijimos que esta vez nos dirigiríamos principalmente a nuestra audiencia angloparlante, así que vamos a hablar en inglés. Solo quiero señalar que para los germanoparlantes, tú ahora también tienes tu propio canal en alemán en YouTube, donde has empezado a analizar la propaganda en los medios televisivos alemanes. ¿Cuándo empezaste con esto? When did you start this? That was a couple of months ago, where Eso fue hace un par de meses, cuando todo empezó porque critiqué una parte de un Freisat alemán. Es un medio estatal, por así decirlo, y había una cobertura sobre una guerra, básicamente, la movilización del ejército alemán. Y ahora tenemos, ya sabes, chicos y chicas jóvenes que posiblemente están siendo reclutados para el ejército. Hubo un programa de televisión sobre esto, y había una persona en el programa que dijo que lo que falta en Alemania y en Europa es la voluntad de los padres de sacrificar a sus hijos. Y eso fue lo que me llevó a este análisis de propaganda. Vi el episodio completo y saqué esta parte y dije, bueno, esto es un ejemplo de propaganda de guerra descarada. Esto me recuerda personalmente, y sé que muchas personas que lo han escuchado han pensado lo mismo, los tiempos más oscuros de la historia alemana, cuando se decía que los padres debían estar dispuestos a sacrificar a sus hijos de nuevo por el bien común, por así decirlo. Y luego, los cineastas me criticaron. Se acercaron a mí. Recibí un correo electrónico enfadado, algo así como, ¿cómo te atreves a criticar nuestra cobertura mediática? No lo has entendido en absoluto, y probablemente ni siquiera lo has visto. Esos fueron los tipos de comentarios que recibí. También fui atacado en X, pero yo sí había visto todo el episodio, y pensé, bueno, voy a hacer un análisis de este cortometraje que hicieron. Duraba unos 15 minutos y lo analicé en detalle. Lo subí a mi canal y hubo bastantes comentarios. Recibí muchos comentarios positivos, muchos correos electrónicos, y es estupendo ver que mucha gente ha comprendido que existe propaganda de guerra, lo cual es un primer paso muy importante para entender lo que está ocurriendo y para estar preparados para esta batalla continua, esta lucha constante por nuestros corazones y mentes. Recibí muchos comentarios positivos, y la gente me preguntó, ¿podrías analizar esto? ¿Podrías analizar aquello? Recibí muchas opiniones inteligentes de personas muy listas y muy conscientes de lo que está pasando. Me decían, mira esto, por favor, mira aquello. Otra petición que recibí fue que por favor analizara las noticias alemanas, el programa de noticias más importante que tenemos en Alemania, que es el Tagesschau, emitido a las 8 de la tarde.
y tiene aproximadamente 10 millones de personas de media cada día que ven el Tagesschau. Así que me dije a mí mismo, bueno, hace mucho que no lo veo, porque simplemente te pone de mal humor. Ya sabes, tienes como 15 minutos de muerte, destrucción, corrupción, crímenes de guerra, lo que sea. Y ya sabes, no es saludable, diría yo. No es bueno para tu estado de ánimo. Así que me dije, voy a hacerlo ahora. Voy a ver una semana de Tagesschau e intentaré usar mis herramientas analíticas para detectar propaganda. Pero tuve que parar después de 3 días viendo el Tagesschau. Así que tuvimos 45 minutos de estas coberturas informativas, porque había tanto material que pensé, vale, si voy a hacer una semana entera, va a ser demasiado. Y ese fue el segundo análisis. Y una vez más, la respuesta fue muy positiva. Lo que pude mostrar, y esto también fue una sorpresa para mí, ya que no había visto el Tagesschau durante tanto tiempo, fue lo ingeniosa, pero también lo descarada, que resulta la propaganda en el informativo alemán más visto que tenemos en este país. Y se supone que es una fuente neutral, una herramienta de información alemana para que el público esté informado, para que se eduque. Lo que analicé fue, por ejemplo, una reunión entre Trump y Zelensky. Comienza de manera muy neutral y después hay mucho encuadre, mucha cobertura informativa en una sola dirección. Y era como, bueno, ¿cómo nos atrevemos, sabes, a pensar en la paz? Por supuesto que queremos la paz. Sí, siempre tenemos que decir, por supuesto que queremos la paz. Pero y entonces en este punto, tienes todo el paquete de Rusia es el agresor, no quiere la paz, sigue matando gente. Luego tiene estas imágenes desgarradoras, estas imágenes conmovedoras de civiles que están siendo asesinados, de edificios que están siendo destruidos. Pero todo esto lo están haciendo los rusos. Después tienes a expertos que dicen, bueno, las exigencias de Rusia en estas negociaciones de paz son exageradas y quieren demasiado, y es una insolencia, y nadie podría aceptar sus condiciones. Y así que tenemos que seguir enviando armas a Ucrania. Tenemos que seguir luchando. Y entonces empiezas a darte cuenta, y perdón si me estoy extendiendo demasiado en esta respuesta, pero lo que realmente me conmovió y lo que entendí fue que tienes que darte cuenta de que la cobertura mediática no puede considerarse aislada de lo que está ocurriendo en el panorama geopolítico. Así que hay que tener en cuenta el panorama geopolítico. Y si observas lo que está sucediendo en este momento, quiero decir, en este conflicto de Ucrania, hay un par de actores que son, más o menos, podríamos decir, racionales. Tienes a Rusia, que está actuando de manera más o menos racional, porque los rusos dicen, vale, tenemos la expansión de la OTAN hacia el este, y tenemos que trazar una línea roja en algún lugar. Y siempre ha estado claro que para los rusos, una posible adhesión de Ucrania a la OTAN es una línea roja, porque ya sabes, entonces tendrías posibles sistemas de misiles y soldados, etc., muy cerca de su frontera. Ahora sabemos, gracias a la cobertura informativa de The New York Times, que había aproximadamente una docena de bases encubiertas de la CIA en Ucrania operando justo en la frontera. Así que esto podría haber sido una posible razón para la guerra. Para los rusos, está claro que tienen una línea roja en la que dicen geopolíticamente, no podemos tolerar esto por más tiempo. Tuvimos el golpe de Estado en 2014 en Ucrania. Sabemos que en tu canal esto se ha debatido ampliamente. Así que para los rusos es racional y está en su propio interés. Es brutal, es ilegal, pero es racional decir, vale, tenemos que detener esto, tenemos que reaccionar y queremos evitar que Ucrania sea un posible miembro de la OTAN. Luego tenemos a Ucrania, que también actúa de manera más o menos racional, porque dicen, nos están atacando y tenemos que defendernos. No todos los ucranianos dicen eso, porque sabemos que solo en Alemania hay 200.000 hombres que podrían luchar en la guerra, y que dicen, no queremos dar la vida por esta locura, solo queremos vivir. Y esto es absolutamente comprensible.
Así que este lado también existe. Pero que la parte ucraniana diga, bueno, queremos continuar, queremos defendernos, esto es más o menos racional. Si Zelensky es un actor racional, lo dudo mucho. Pero aún así, esta parte se puede entender. Luego tenemos a los estadounidenses, que dicen, vale, hemos intentado debilitar a Rusia todo lo que hemos podido. Hemos intentado aislar a Rusia internacionalmente. Hemos gastado mucho dinero para intentar debilitar a Rusia. Etasta también es komstvuxva. Nuestro mayor nivel de eso es analiza amli. Así que salgamos de este conflicto. No podemos ganar este. Retirémonos e intentemos reagrupar nuestras fuerzas y estar preparados para el próximo conflicto con China. Eso es racional. Y el único actor en todo este conflicto, y eso se refleja directamente en lo que nos dicen los medios de comunicación, es Alemania y Europa. Desde mi punto de vista, y sé que muchos espectadores comparten la misma opinión, es una completa locura. Los europeos son los únicos que dicen que nuestro gran plan es mantener esta guerra, porque es una guerra por la democracia y la libertad. Y estamos siendo directamente, como alemanes, como europeos, directamente amenazados por una Rusia imperialista que solo quiere expandirse y probablemente apoderarse de Berlín. Eso es lo que dicen algunos políticos alemanes. Y preguntas, vale, ¿cuál es vuestro plan? Bueno, nuestro plan es seguir apoyando a Ucrania. ¿De verdad? ¿Y está funcionando bien? Bueno, puede que haya 1 millón, quizá más, de ucranianos muertos ya, pero creemos que va a salir bien. Simplemente enviamos más armas. ¿De verdad? ¿Y cuál es vuestro objetivo final? Bueno, nuestro objetivo final es derrotar a Rusia. Y dices, ¿en serio? ¿Queréis derrotar a la mayor potencia nuclear del planeta? ¿Creéis que es una buena idea? Bueno, no lo sabemos, pero vamos a seguir adelante. Así que ese es, más o menos, el plan de batalla. Y lo que los europeos no se dan cuenta es que al final, si esta guerra continúa, y si posiblemente se intensifica, no serán los estadounidenses quienes serán destruidos. No será el territorio continental de Estados Unidos. Tampoco será el territorio continental de Rusia. Pero esta guerra, toda la destrucción, tendrá lugar en Europa. Así que es nuestro futuro el que está en juego. Es nuestra supervivencia la que está en juego. Esto es también lo que me mueve cuando analizo esta propaganda. No entiendo lo que están haciendo los europeos en este momento. No entiendo lo que están haciendo los alemanes en este momento. En mi opinión, es jugarse la propia destrucción. Toda la narrativa que se repite una y otra vez y que se está inculcando en los corazones y las mentes de la gente es que esta es una guerra por la democracia y por la defensa de la libertad y que por eso tenemos que seguir luchando. Lo que no se dice es que este es un punto de vista completamente irracional, que podría llevarnos a nuestra propia destrucción. Por eso digo que tenemos que tomar conciencia de lo que está ocurriendo con la lucha por nuestros corazones y mentes, para poder entender lo que sucede geopolíticamente. Necesitamos desesperadamente un movimiento pacifista fuerte y sonoro en Europa y en Alemania de nuevo. Esto es lo que me motiva, y sé que también te motiva a ti. Tenemos que conseguir que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, y necesitamos un fuerte deseo de paz por parte del público, porque el público sigue teniendo el poder. No lo sienten, pero es verdad. El ejército lo sabe. Si el público dice que no, esta locura se detiene, y eso es lo que tiene que ocurrir. Estás señalando muchas cosas muy importantes, pero una de las principales en las que acabas de poner el dedo es que aquí hay algún tipo de interacción entre la propaganda que vemos ahora en la televisión alemana, pero también en la suiza y la francesa. Y esta irracionalidad. Y cuando decimos irracional, no queremos decir bueno y malo. Nadie debería confundir esto. Cuando dices que los rusos actúan de manera racional, no significa que sea bueno que hayan invadido Ucrania. Significa que tiene sentido dentro de su marco de referencia, que es una interpretación comprensible de la realidad.
Nosotros tenemos interpretaciones diferentes de la realidad, y dentro de esas, estos actos tienen sentido. Especialmente si utilizamos la geopolítica como marco de referencia. Entonces, podemos entender a los rusos, entendemos a los ucranianos, entendemos a los estadounidenses, pero los europeos, en un marco geopolítico, no tienen sentido. Hay contradicciones constantes dentro de Europa, especialmente entre la narrativa europea y la narrativa de la OTAN. Existe esta contradicción constante. Por un lado, que los rusos van a arrasar toda Europa, pero al mismo tiempo, también hay un bombardeo constante dentro de este entorno propagandístico de que Rusia es extremadamente débil, luchando con palas, quedándose sin armas, siendo incapaz, habiendo perdido millones de hombres, y que las oleadas humanas son la única razón por la que aún no han sido derrotados. Así que, ya sabes, hay varios niveles de irracionalidad en juego, pero están trabajando juntos, o probablemente se refuerzan mutuamente, con la propaganda que estamos viendo. Para las personas que no ven los medios alemanes, ¿qué dirías? Quiero decir, comparado con décadas pasadas, estamos en un punto máximo, digamos, en los medios de noticias alemanes en esta ola de propaganda. Porque hay medios que no son propaganda. Hay una parte de los medios y una parte de las noticias que podríamos describir como quizá no perfectas, pero que intentan no ser propaganda, intentan ser información. Y necesitamos desglosar eso. Pero primero, ¿qué tan grave crees que es la situación actualmente en comparación con periodos anteriores? Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Y diría que, de hecho, esta es mi opinión, la situación es peor que nunca, porque estamos inmersos en esto que tú llamas guerra cognitiva, que es la forma más avanzada de manipulación que existe hoy en día. Y esto ocurre cada día. Estas son declaraciones oficiales de documentos de la OTAN que he leído sobre la guerra cognitiva. Ese es el análisis. Y por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que, desde una perspectiva humana y humanitaria, y desde la perspectiva de la democracia y de cómo deberíamos tratarnos unos a otros, ninguna guerra puede justificarse jamás, ninguna guerra puede comprenderse jamás. Y por supuesto, eso también es cierto para la invasión rusa, que es ilegal y ha traído un gran sufrimiento, muerte y destrucción a la gente. Así que estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto. Pero mi crítica sería que la narrativa que está siendo controlada y promovida por los medios en este momento no es, como has dicho correctamente, solo completamente contradictoria en sí misma, sino que tampoco está basada en la realidad geopolítica. Por ejemplo, en Alemania tuvimos a un político, Egon Bahr, que estuvo muy involucrado en el movimiento pacifista. Él decía que siempre que en la política internacional alguien cuenta historias sobre democracia y derechos humanos, puedes olvidarte de ello. En la política internacional, a la gente no le importa la democracia ni los derechos humanos. Todo lo que les importa es el poder. Y esto era cierto entonces, y lo es ahora. Lo que tenemos es esta narrativa muy simple de que se trata de una lucha por la democracia, y al mismo tiempo necesitas el miedo. Hay que infundir miedo en los corazones y las mentes de la gente. Y tenemos documentos estratégicos del ejército alemán y de ejércitos de todo el mundo. Saben que la sensación de estar amenazado debe mantenerse alta. Por eso, la gente tiene que sentirse amenazada por Rusia. Necesitamos esta repetición constante. Si piensas en el escándalo reciente con los drones, esta repetición constante de que existe una amenaza directa de una Rusia imperialista que no solo quiere conquistar Ucrania. Ucrania es solo el punto de partida, y a partir de ahí van a tomar cada vez más países en Europa. Esta amenaza debe mantenerse alta. La gente debe sentir esta amenaza. Y sabemos estadísticamente que hay una correlación muy alta entre este miedo y el apoyo a la guerra, el apoyo a las armas. Y sí, solo para darte un ejemplo, porque preguntaste cuán fuerte es la propaganda, es más fuerte que nunca antes. Y se hace de una manera muy profesional en todos los ámbitos.
No es solo que tengamos medios oficiales, también tenemos la Ley de Servicios Digitales, que afecta directamente cómo podemos comunicarnos a través de plataformas como X o Instagram. Así que todas las redes sociales se ven afectadas aquí. Tenemos esta lucha contra la desinformación y he publicado un par de artículos, y sé que hay otros investigadores que hacen lo mismo, donde decimos claramente que la lucha contra la desinformación es absolutamente deshonesta, porque no se puede definir la desinformación. No se ha definido. Y como especialista en guerra cognitiva, me han invitado a estas charlas estratégicas, donde hay gente de los medios de comunicación, del ejército, representantes del gobierno alemán, especialistas, investigadores, etc. No sé por qué sigo siendo invitado a estas reuniones, porque mi postura al respecto es clara. Digo que la propaganda y la democracia simplemente no son compatibles. Y la guerra cognitiva y la democracia son una contradicción directa. Pero en estas reuniones, según necesitamos defender la desinformación rusa, y que esta área es crucial. Y luego si preguntas, perdón, ¿pueden cuantificar la desinformación rusa? ¿Pueden decir qué consiste? Hay muchas miradas extrañas, pranis, terminales, outwends, member. Porque todos están de acuerdo en que hay que luchar contra la desinformación y hay que transmitir el propio mensaje y en lo profesionalmente que se hace esto. Solo un ejemplo. Tenemos a Haldenwang, que solía ser el jefe del Servicio de Inteligencia Interior alemán, y él dijo que tienen un departamento en la inteligencia alemana que observa muy de cerca qué narrativas circulan en los medios cada día. Si surge una narrativa, quizá a través de los medios que mencionaste, ese tipo de medios alternativos o medios interesados en debates honestos sobre geopolítica o interesados en la paz, sean cuales sean estos medios, si surge una narrativa que va en contra, por ejemplo, de la idea de una gran amenaza rusa, tienen especialistas, equipos especiales que pueden reaccionar a diario y contrarrestar esas narrativas. Tienen sus propios expertos y sus propios programas de televisión que pueden producirse muy rápidamente para contrarrestar esa narrativa al instante. Y eso es solo un ejemplo. Ni siquiera estoy hablando de los 28 centros de excelencia que la OTAN y en esta etapa. No estoy hablando, ya sabes, del hecho de que solo en Alemania el Estado está gastando aproximadamente 100 millones al año en relaciones públicas, que es una especie de eufemismo para propaganda. Así que hay mucho esfuerzo, se invierte mucho dinero en esto. Se hace a un nivel muy profesional. Desde la perspectiva de un investigador, puedo decir que desde el punto de vista psicológico, conocen muy bien las debilidades humanas. Las han explotado y descubierto durante los últimos 100, 120 años. Así que saben perfectamente cuáles son nuestras debilidades y dónde pueden atacarnos. Y eso se está haciendo ahora mismo, a una escala que nunca antes había visto. Mi temor es que esto podría llevarnos por el camino de nuestra propia destrucción si la gente no despierta. Afortunadamente, gracias a medios como el tuyo, que es muy valioso, y sé que hay muchos otros canales que hacen lo mismo, la gente está despertando, pero eso es algo que se necesita desesperadamente ahora mismo. Sí, y solo necesitamos dejarlo claro, porque es difícil de comprender, pero es absolutamente cierto. De lo que estás hablando no es algo que la OTAN y el gobierno alemán hagan a puerta cerrada y en secreto, en algún búnker. Lo hacen a la vista de todos. Hay reuniones sobre la guerra cognitiva, hay expertos en guerra cognitiva, hay conferencias sobre guerra cognitiva. La OTAN publica estos documentos porque se trata de un enfoque social. Así que esto forma parte de toda esta locura. Y el impacto psicológico de los mensajes públicos se ha entendido al menos desde Freud y su sobrino, el señor Bernays. Ya son más de 100 años en los que toda esta campaña de relaciones públicas y demás se ha estudiado académicamente. Es difícil de imaginar, pero esto es parte integral de cómo, al parecer,
funcionan hoy en día las sociedades europeas y transatlánticas, que esto forma parte también del funcionamiento del Estado, que tienen estos diferentes brazos y ramas que se dedican a influir. Y por nuestras últimas conversaciones he aprendido que dentro de la guerra cognitiva de la OTAN, no necesariamente doctrinas, pero sí documentos, hay una clara división entre la guerra cognitiva dirigida a poblaciones externas y la dirigida a la población interna, ¿verdad? A su propia población. Y eso es sumamente problemático, y al parecer ni siquiera estas personas comprenden lo deshonesto que es su enfoque cuando dicen, necesitamos defendernos de la guerra cognitiva de otros, pero debemos aplicar nuestra propia guerra cognitiva a nuestra población para hacer lo correcto. ¿Podrías hablar sobre estos? Sí, quiero decir, absolutamente. Solo piensa en la declaración de que vamos a defender la democracia y vamos a defender el discurso abierto, censurando a todos los que están en contra de eso. Eso no tiene sentido. Si estás a favor del discurso abierto, entonces, ya sabes, tienes que respetar que hay un hombre, un voto, una voz. Este principio básico de la democracia no está siendo respetado en absoluto por la guerra cognitiva de la OTAN ni por estas declaraciones. Y sí, bueno, es cierto. Como has dicho, ahora mismo tenemos debates en curso, solo para que veas lo deliberadas y avanzadas que son estas técnicas de manipulación. Tenemos debates en curso que dicen, bueno, ahora mismo la OTAN tiene 5 dominios de acción: tierra, mar y aire. Y luego tenemos el espacio y el ciberespacio. Así que ya contamos con estos 5 dominios de operaciones. Y en este momento está en marcha el debate sobre la creación de un 6º dominio de operaciones. Y de esto trata precisamente la guerra cognitiva. Y este 6º dominio de operaciones, ese vamos a ser nosotros, el ser humano. Así que la gran distinción que se está debatiendo es, ¿será el dominio humano, es decir, el ser humano en su totalidad, o será solo, y solo entre paréntesis, el cerebro humano? Pero está claro que este 6º dominio de operaciones llegará y convertirá oficialmente a cada ser humano en el centro directo de esta forma tan avanzada de guerra cognitiva, guerra psicológica y técnicas de manipulación, de las cuales somos objetivo cada día. Eso tiene que quedar claro. Y solo para añadir a lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo en que es sorprendente cuánto de esto es público. Al escribir el libro, no tuve contacto con ningún denunciante que me enviara documentos secretos. Si sabes qué buscar, podrías, incluso después de la publicación de este libro, esto ha cambiado un poco, pero aún se puede. Si buscas lo suficiente, todavía puedes encontrar muchos documentos oficiales de la OTAN sobre la guerra cognitiva, donde afirman que necesitamos el 6º dominio de operaciones. Y el objetivo de la guerra cognitiva podrían ser poblaciones extranjeras. Si logras convencerlas, por ejemplo, de deshacerse de su líder, entonces no inicias una guerra, porque alcanzas tu objetivo mediante la guerra cognitiva. Pero también dicen que, bueno, por supuesto, y esta es la versión oficial, estamos siendo atacados por la guerra cognitiva rusa, que existe. Estamos siendo atacados por la guerra cognitiva china, que existe. Y ahora tenemos que contraatacar. Y esta es la versión oficial, porque el ejército siempre dice que solo está defendiendo y contrarrestando amenazas extranjeras. Pero esto es, como has dicho, deshonesto, porque las naciones que son más fuertes en cuanto a la manipulación de los corazones y las mentes de las personas son las naciones occidentales. Porque, como has dicho, existe una ciencia profesional llamada relaciones públicas, que se ha desarrollado durante más de 100 años sobre cómo manipular a la gente. Y ahora mismo, sí, mucho de esto es público. Por otro lado, parte de ello, y esto a gran escala, es secreto. Y eso es lo que mucha gente no sabe ahora mismo. Mucha gente no ha oído que la OTAN ha decidido que necesita lo que ellos llaman una estrategia de resiliencia. Y con la estrategia de resiliencia se refieren a que deben ser capaces de defenderse. Así que, por supuesto, necesitan fortalecer su ejército.
Necesitan nuevos tanques, nuevos misiles, nuevos cazas, helicópteros y lo que sea necesario. Ahora mismo hay cientos de miles de millones que salen del dinero de los contribuyentes. Por eso la gente se está empobreciendo. Pero esa sería otra parte de la historia. Eso nos lleva al gasto militar, que está aumentando significativamente en Europa en este momento. En Alemania, solo para que te hagas una idea de la magnitud, ahora mismo se gastan aproximadamente 200.000 millones cada año en el ejército. Sumas de dinero increíbles. Y alguien dice, bueno, podríamos hacer algo por las escuelas, los niños, los ancianos o los pobres. No tenemos dinero para eso, pero tenemos 200.000 millones para el ejército. Eso sí que es una buena idea. Y parte de esto se está gastando en resiliencia, que ahora, y aquí es donde se pone interesante, también es la lucha por los corazones y las mentes, porque necesitamos sociedades resilientes. Y sociedades resilientes significan ciudadanos resilientes. Y ciudadanos resilientes, por supuesto, significan ciudadanos que piensan y sienten lo correcto cuando se trata de la OTAN, cuando se trata de la creencia en nuestras democracias, cuando se trata de la creencia de que, ya sabes, otros países están gobernados por dictadores y por gente simplemente malvada. Así que todo esto, esta lucha por los corazones y las mentes, forma parte de la estrategia de resiliencia de la OTAN. Y esta estrategia de resiliencia se ha distribuido entre todos los Estados miembros de la OTAN y se ha adaptado individualmente para cada nación. Así que se está llevando a cabo de nuevo de manera muy profesional. Y esta estrategia de resiliencia, y ese es el problema que tengo yo y que tenemos nosotros como investigadores, es secreta. Así que no sabemos exactamente qué está escrito ahí. Y no sabemos cuánto de esos 200.000 millones, solo en Alemania, se destinan al control directo o indirecto de los corazones y las mentes de las personas, de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Pero supongo que es bastante, y es un problema. Tenemos que exigir que esta estrategia de resiliencia se haga pública y necesitamos saber exactamente qué está ocurriendo, porque el temor es que con el aumento de, ¿cuál podría ser la mejor palabra para describirlo? Probablemente locura. La creciente locura de Europa y de Alemania, si están tan sedientos de guerra, es que no solo se comprarán más tanques, misiles, etc., sino que el odio y el miedo a Rusia y el odio a los rusos aumentarán hasta un nivel que podría llevarnos a la guerra. Así que estos son desarrollos muy peligrosos. Algunos son públicos, otros son secretos. Pero sí, el camino está claro, lamentablemente. Sí, y este es exactamente el problema. No se trata solo de unas pocas personas siniestras en una habitación conspirando contra la población general. Es un fenómeno sociológico con acción y reacción, y se manifiesta en diferentes partes. Algunas de ellas las conocemos, otras intentamos descifrarlas para entenderlas. He tenido estas discusiones, ya sabes, también con Patrick Barb y periodistas, para preguntarles cómo es posible que en una sociedad liberal y libre tengamos este entorno tan propagandístico. Y él dijo, mira, no es tan difícil de explicar, porque sabes lo que se espera de ti. Y como muchos periodistas en Alemania no son contratados con un salario normal, sino que básicamente trabajan como autónomos. Si no consiguen nuevos contratos, entonces ajustan lo que proponen, y así tienes un mecanismo natural para que la gente se alinee. Así que una de las cosas que no entendemos es hasta qué punto el análisis mediático que estáis realizando forma parte realmente de la estrategia de resiliencia de la OTAN y está siendo influenciado directamente. ¿Y cuánto de ello es simplemente obra de una comunidad epistémica de individuos afines que casualmente acaban ascendiendo a la cima, al estilo de Noam Chomsky, ¿verdad? Y luego lo dirigen todo. Pero, ¿tienes alguna intuición sobre cuánta de la propaganda que estamos viendo actualmente está realmente implementada de manera intencionada y cuánta está ocurriendo de forma muy natural? ¿Y podrías contarnos quizá un poco, según tu análisis, sobre el Tagesschau, sobre el segmento diario de noticias,
¿Por qué crees que está tan bien estructurado, bien hecho y ejecutado como propaganda? Esa es una muy buena pregunta. Y, lamentablemente, tengo que decir que no puedo demostrar cómo funciona esto. Forma parte de la propaganda que al final se lleva a cabo en gran medida en secreto. A menudo solo vemos la superficie, y la superficie sería la cobertura mediática. Sabemos que si miras las cifras, es tal y como has dicho. Hay muchos periodistas luchando por su supervivencia económica, por así decirlo, por sus empleos, y escribes lo que saben que se espera de ellos. Así que sería un problema sociológico. No soy sociólogo, pero puedo entender que, por supuesto, si tu trabajo y tus ingresos están en juego, vas a ajustar lo que escribes y hacia dónde diriges tu investigación. Así que esto forma parte del problema. También sabemos que, si contamos a los periodistas y a los expertos en relaciones públicas en los países occidentales, no es igual en todos los países, pero aproximadamente, tenemos un 60-40. Es decir, tenemos un 60% de especialistas en relaciones públicas y aproximadamente un 40% de periodistas. Eso te da una idea de lo desequilibrado que está el sector de los medios de comunicación. Hay más personas interesadas en manipular, retocar y controlar las noticias y las mentes que personas interesadas en una cobertura informativa verdadera e independiente. Así que eso es parte del problema. Según mi análisis del programa Target, solo puedo decir que estas cosas existen, que siempre empezamos con un tipo de cobertura informativa muy neutral. A esto lo llamo, y se llama en psicología, el llamado principio del pie en la puerta. Cuando discutes con alguien, incluso si tienes una opinión diferente, el mejor enfoque, si una persona quiere convencer a la otra, es meter el pie en la puerta y establecer algún tipo de terreno común donde la otra persona esté de acuerdo contigo. A partir de ahí, puedes expandirte. Eso significa que si una persona ya ha estado de acuerdo contigo una vez, entonces es más probable, esto lo sabes por la investigación, que vuelva a estar de acuerdo contigo. Y esto es lo que hace el programa Target. Primero ofrecen una cobertura neutral, donde convencen a la gente de que son serios, neutrales e imparciales. Y luego continúa, y tienes mucha cobertura informativa sesgada después. Como dijimos, tienes cobertura sobre crímenes de guerra rusos y no sobre crímenes de guerra ucranianos. Tenemos cobertura sobre el punto de vista ucraniano en esta guerra y no sobre el ruso. Hay gente que dice, bueno, Ucrania necesita garantías de seguridad, y no oyes a nadie decir que Rusia las necesita. Y de repente, lo cual también me sorprendió, tienes por ejemplo el debate sobre si los soldados de la OTAN deberían ser enviados a Ucrania para asegurar la paz. Y una vez más, si lo piensas, bueno, la OTAN, como dijo recientemente Peskov, me refiero al portavoz del Kremlin, la OTAN, desde el punto de vista ruso, está directamente en guerra con Rusia porque están proporcionando armas. Lo sabemos. Hay especialistas militares estadounidenses que están en Europa, en Alemania, y están proporcionando los objetivos para los misiles ucranianos que alcanzan objetivos muy importantes en Rusia. Así que están ayudando directamente a atacar el territorio ruso. Y por eso, comprensiblemente, Rusia dice que la OTAN está en guerra. Y si se debate si Alemania, Europa o la OTAN deberían enviar soldados a Ucrania, lo mínimo que se podría hacer es mencionar que Rusia no quiere esto, que Rusia dice que esto es absolutamente intolerable, que es una línea roja y que van a reaccionar en consecuencia, sea lo que sea que eso signifique, si eso llegara a ocurrir. Y esto, o bien, no se menciona en absoluto en el Tagesschau, o solo aparece como una pequeña nota al margen, y luego tienes todo el debate sobre si la OTAN debería enviar soldados a Ucrania. Así que el espectador, que quizás solo está empezando a interesarse, piensa, bueno, esto es una cobertura informativa bastante neutral, y tal vez empieza a pensar que deberíamos enviar soldados a Ucrania, olvidando que formamos parte de la guerra para asegurar la paz, lo cual es ridículo y muy peligroso. Y después,
tienes a un chico joven o a un hombre joven que dice, bueno, voy de camino a alistarme en el ejército porque quiero defender mi país. Y creo que es una idea fantástica. Y después de ver esto, no podía creer que esto fuera realmente parte del Tagesschau, porque el valor informativo es nulo. Podrías decir perfectamente, vale, aquí tenemos a un tipo cualquiera en la calle que es activista por la paz, y que piensa que es una locura que la OTAN envíe soldados a Ucrania, y que dice que nunca empuñaría un arma en su vida, porque acabaría luchando por gente rica a la que no conoce, para que ellos se enriquezcan más y su vida sea sacrificada. Podrías perfectamente poner a ese tipo, pero no lo haces. Pones al tipo que dice, me voy a alistar en el ejército. Y esto está en el informativo más grande de Alemania, con 10 millones de personas viéndolo. Así que piensan, bueno, quizás si los jóvenes ven esto, pensarán, yo también debería ir, porque suena convincente. Así que tenemos esto. Solo puedo observarlo a un nivel superficial. Lo siento, como investigador, no puedo aportar más pruebas sobre esto en este momento. Tenemos pruebas de lo que dijeron Tal y Wang por parte del Servicio de Inteligencia alemán. Sabemos lo que se dice en los documentos de la OTAN. Sabemos que tenemos una estrategia de resiliencia. Sabemos, por supuesto, gracias a los análisis de Chomsky y Herman, los sesgados que son los medios de comunicación y cómo funcionan los filtros para la propaganda. Sabemos todas estas cosas. Me gustaría poder demostrar más en este momento. Lo siento, solo puedo observarlo superficialmente y solo puedo señalar cómo se está haciendo y lo extremadamente peligroso que es esto para Europa, para Alemania, y lo irracional que resulta. Solo puedo repetirlo. Este camino de locura debe detenerse. Sí, no, tienes toda la razón. Y ya sabes, no hay nada de lo que disculparse, porque una de las características de las sociedades que utilizan y despliegan propaganda a gran escala para dirigir a sus poblaciones es que la caja negra, el proceso de toma de decisiones, se vuelve cada vez más difícil de entender, porque ya no tienes acceso a ella. Se protege a sí misma, ¿verdad? Por eso, en los años 70 y 80, de hecho, existían campos enteros que se llamaban informalmente Kremlinología, con personas que solo leían el Pravda, los diferentes medios de propaganda soviéticos, e intentaban descifrar lo que significaba que cierto tipo de información apareciera en ese tipo de medio. ¿Qué podemos deducir racionalmente sobre lo que esto implica para el proceso superior? Y, lamentablemente, ahora también estamos yendo en esa dirección, en Europa, donde perdemos la capacidad de entender cómo funciona el proceso de toma de decisiones y qué se está impulsando intencionadamente frente a lo que realmente forma parte de la ideología detrás de todo esto. Y lo que acabas de describir es que podemos observar en este programa de noticias diarias más importante de Alemania que definitivamente existe esta secuenciación estratégica de la información. ¿Cómo se presenta la información para luego provocar una respuesta en el espectador desprevenido o en aquellos que aún son susceptibles a este tipo de mecanismos de influencia? Y esas cosas no existían en el pasado, o lo has investigado. Podemos decir que hace 15 o 20 años, este tipo de secuenciación estratégica simplemente no formaba parte del funcionamiento diario de las noticias. Bueno, lo que sé por mi investigación es que en primer lugar se puede decir que sí, hemos tenido propaganda durante mucho tiempo. Y por otro lado, ha llegado a un punto en el que es tan masiva y tan extendida que no habíamos visto algo así antes. Y lo que es definitivamente cierto, si piensas en hace 10 o 15 años, teníamos la guerra contra el terrorismo. Así que había gente convencida de que era necesario ir a países extranjeros, ya fuera en una guerra de agresión de facto ilegal y no provocada, por ejemplo, contra Irak, que no solía ser calificada como una guerra de agresión ilegal y no provocada. Así que eso ya era posible entonces.
por lo que debió de haber mucha propaganda en esa época. Tenemos análisis, por ejemplo, de películas que datan de los años 90 y 80. Ahora lo sabemos. Ahora aprendemos que miles de películas nunca se han producido porque habrían necesitado, por ejemplo, un tanque o un avión o lo que fuera, y el Pentágono dijo que no. Así que sabemos que se ha estado haciendo mucha propaganda durante muchísimo tiempo. Pero he estudiado estos juegos de guerra y la Guerra Fría, y ahora que simulan el conflicto entre Rusia o la Unión Soviética y la OTAN, y estaba claro que este conflicto habría destruido toda Europa. Así que esa es la línea roja que se puede ver. Fuera cual fuera el gobierno, fuera cual fuera la doctrina de la OTAN, que cambió de represalia masiva a respuesta flexible y todos esos nombres fantásticos, al final no cambió el resultado de este conflicto. Pero lo que dijeron, y esto es algo que la gente debería tener en cuenta, y es algo que puede fortalecer su determinación, para que sepan que lo que piensan y sienten importa siempre, fue que teníamos a funcionarios militares diciendo, nos gustaría tener este conflicto. En Estados Unidos teníamos generales y el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono que decían, bueno, nos gustaría tener esta guerra. Nos gustaría, por fin, de una vez por todas, deshacernos de Rusia. Y podríamos lanzar cientos de miles de bombas por toda Rusia, bombas nucleares, y podríamos acabar con Rusia, destruir Rusia, aniquilar Rusia. Y siempre decían que el mayor problema que teníamos era que la opinión pública no nos apoyaría. Así que aquí tenemos una indicación clara, y revisé antiguas coberturas informativas en Alemania de una revista llamada Der Spiegel, que no recomendaría ahora mismo, pero eran muy críticos con estos juegos de guerra y tenían muy buenos análisis sobre lo que iba a ocurrir con Europa y con Alemania. Y podemos decir claramente que sí. Los medios de comunicación durante la Guerra Fría eran diferentes a como son ahora. Lo que tenemos ahora es una especie de apoyo incondicional a cualquier locura que parezca ser la dirección oficial de la política y el ejército. Y casi no hay críticas de nuevo. Hay personas que critican, o incluso personas que analizan lo que está ocurriendo, y están siendo marginadas, están siendo atacadas. Y no es interesante, como decías, que durante la Guerra Fría existía un estudio profesional sobre cómo funcionaba Rusia. La gente intentaba comprender Rusia. Ahora mismo se ha convertido en un término peyorativo si hay intelectuales que dicen, creo que entiendo lo que piensa Vladimir Putin, lo que quiere, entiendo su estrategia. En Alemania existe la palabra Putin verstehe. Es simplemente que entiende a Putin. Y eso es un término despectivo. Eso es menospreciar a alguien, cuando en realidad debería ser una profesión muy valorada, aunque lo consideres tu enemigo, comprender a tu enemigo. Y esto también se refleja en los medios de comunicación, que han cambiado drásticamente. Así que solo puedo estar de acuerdo en que nunca ha estado tan mal como ahora, y solo podemos decir que, obviamente, estamos en un punto culminante de procesos que llevan mucho tiempo en marcha. Tenemos una gran cantidad de poder en manos de muy pocas personas. De nuevo, esto es desviarse un poco del tema ahora mismo, pero si piensas en Nick Hanauer, que es un multimillonario, él dijo hace un par de años que lo que teme es que la gente se levante, coja estas, ya sabes, orcas, y ataque a los ricos, porque la injusticia social es tan grande y las diferencias de riqueza son tan enormes. Y ahora mismo, lo que aparentemente ocurre es que la diferencia de riqueza es mayor que nunca. Y obviamente hay mucho miedo entre las élites. Este miedo se transmite a través de los medios de comunicación, pero no como un miedo a que los ricos pierdan su riqueza, sino como un miedo a un agresor externo, o a un virus, o a cualquier otra cosa. Estos miedos se están promoviendo, se mantienen a un nivel muy poco razonable, y bien, podría significar
que no solo estamos en el punto culminante de esta propaganda, sino que también estamos una vez más en el punto culminante de las tensiones geopolíticas, de las tensiones militares. El temor ahora es que solo hace falta una chispa para encender todo este lío. Ahora mismo es el mejor momento para darse cuenta de que estas guerras las libran personas muy ricas, que necesitan ampliar su riqueza. Y son las personas pobres en el campo de batalla quienes están muriendo. Y si piensas en, ahora mismo se me olvida su nombre, pero fue un Marine en Estados Unidos, en los años 30, el Marine más condecorado, escribió el libro Al diablo con la guerra, y dijo que solo necesitamos una cosa para básicamente detener la guerra, que siempre que haya una guerra, debemos establecer una regla de que nadie pueda ganar más que el soldado común en el campo de batalla, y eso acabaría con la guerra por completo. Así que creo que también debemos pensar en estos términos. Son guerras por beneficio. Es el miedo de aquellos que son muy ricos, que están transmitiendo estos miedos a la gente ahora mismo, y podría estallar. Este es uno de los ámbitos en los que el marxismo académico, como prisma interpretativo, ayuda a entender cómo las fuerzas del capitalismo sin restricciones generan ciertas presiones sociológicas que acaban desembocando en propaganda. También, por ejemplo, redirigiendo el miedo y la ira del interior hacia el exterior y utilizándolo como una válvula de escape. Pero ahí nos estamos adentrando demasiado en la abstracción. Mejor volvamos una vez más ¿en qué estaba pensando? En cómo esta máquina de propaganda, ¿cómo diferenciamos la propaganda de la información veraz? Y ya sabes, mucha gente piensa que la información es simplemente lo que realmente ha sucedido en el mundo. Pero no es solo eso, ¿verdad? Es cómo se enmarcan las cosas, cómo se presentan, qué es lo que se presenta, y cómo nos aseguramos o cómo podríamos comprobar que no formamos parte de esto. Experimento mental. Supongamos que tú y yo fuéramos realmente el objetivo de una auténtica guerra cognitiva rusa. Supongámoslo. Y que consiguieron llegar hasta nosotros, de modo que sin darnos cuenta, nos convertimos en los tontos útiles de Putin, ¿verdad? Y que en realidad estamos haciendo la propaganda del Kremlin por ellos. ¿Cómo empezaríamos tú y yo a darnos cuenta de que eso es lo que está ocurriendo? ¿O cómo se puede entender si alguien está participando en propaganda o en la legítima defensa de sus opiniones en el espacio público? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, yo diría que depende mucho de la imagen que uno tenga de los seres humanos y de la mente y la personalidad humanas. Y yo tengo una en la que digo que es posible para nosotros, como decía Kant, que es posible que usemos realmente nuestra razón. Y si dices, bueno, podríamos ser el objetivo de la guerra cognitiva rusa, de la guerra cognitiva china, o quizá de la guerra cognitiva alemana, entonces yo diría que lo que haría esa guerra cognitiva sería intentar influirnos con argumentos irracionales, agitando nuestras emociones. No funciona con argumentos en los que uno dice, vale, ¿cuál es el punto de vista geopolítico de estos diferentes actores? Es muy unilateral. Así que la mejor manera de convencer a la gente y de justificar tu propio punto de vista es analizar diferentes mensajes e informaciones, incluso aunque sean contradictorios. Puedes decir, de acuerdo, tenemos la información de que la OTAN se ha expandido hacia el este. Tenemos la información de que hubo un golpe de Estado en Ucrania en 2014. Pero también tenemos la información de que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe las guerras de agresión y que la guerra rusa, que irónicamente llaman intervención militar, cuando no lo es una guerra, es por tanto ilegal. Y luego tienes diferentes tipos de información que puedes reunir por ti mismo, y después lo discutes con personas inteligentes, y entonces llegas a esta conclusión. Así que eso es lo que animaría a la gente a hacer, que vayan más allá de estos marcos de democracia, de libertad,
Y quizá también de estas historias de que es para ayudar a los niños o a los pobres. Las guerras nunca son por los pobres. Las guerras nunca son por los niños. Estas son las herramientas que se utilizan para guiarnos en una determinada dirección. Así que yo diría que es propaganda cuando es unilateral, cuando no se presentan ambos lados de un argumento, o de un punto de vista, o de un tema. Así que necesitamos diferentes perspectivas, necesitamos diferentes fuentes de información. Y una vez que tienes eso, lo cual lleva tiempo, puedes decir, vale, ahora soy capaz de debatirlo con mis amigos, de debatirlo con distintas personas, compartir sus opiniones basadas en la lógica, basadas en argumentos. Y así es como salimos de esta manipulación constante de nuestros sentimientos. Lleva tiempo, pero estoy convencido de que podemos lograrlo. Y por eso canales como el tuyo son tan valiosos. Para esto, necesitamos diferentes piezas de información. Y por cierto, Smedley Butler era el nombre del general del que estoy hablando. O el negocio. Exactamente. Necesitamos comprender que la guerra es un negocio. Necesitamos darnos cuenta de que las guerras no se libran por nosotros, ni por la defensa de la libertad, ni por nada parecido. Y que necesitamos una verdadera democracia. Esa es la mayor barrera contra las guerras. Esa es la mayor barrera contra el abuso de poder. Necesitamos una verdadera democracia de nuevo, que ahora mismo no tenemos, para que la gente pueda decidir por sí misma si quiere la guerra. Esa es otra de las condiciones previas de Smedley Butler. Siempre que haya una guerra, la decisión de librarla o no debe ser consultada al pueblo, para saber si realmente la quiere. Y solo las personas que están luchando en la guerra tienen derecho a decidir si hay guerra o no. No ves a Trump, Putin, Zelensky, Starmer o Macron. No ves a estas personas en el campo de batalla con un arma en la mano. No, son otros los que hacen el trabajo. Y si ellos tuvieran que luchar, la guerra terminaría ahora mismo. Así que esto es otra cosa que debemos tener en cuenta. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Quién se está beneficiando de la guerra? Y necesitamos una vivaz democracia como la mayor contramedida. Es un punto muy válido, pero volviendo a cómo la gente debería comprobar si algo es propaganda, este consejo fue muy útil. Comprobar si la información, o lo que sea que te estén lanzando, intenta provocar una respuesta emocional en lugar de una intelectual. Y en segundo lugar, es racional. Tiene sentido si piensas en los diferentes pasos del argumento. Quiero decir, hay algo más en lo que la gente debería fijarse en la vida cotidiana para distinguir entre representaciones honestas de opiniones y propaganda. Exactamente, exactamente. Y solo hay una cosa que añadiría, quiero decir, es importante, y es lo que hace la Bundeszentrale für politische Bildung, que es la institución que se ocupa de la educación política. Espera, esto es tan bonito. Bundeszentrale für politische Bildung, es decir, la Agencia Federal para la Educación Cívica. Exactamente. Y eso existe en Alemania. Sí, y tienen que saber sobre la propaganda, ¿verdad? Ellos tienen su propia definición de propaganda. Y dicen que siempre forma parte de la propaganda no presentar todos los lados de un argumento. Así que si es unilateral, desconfía siempre, porque entonces probablemente sea propaganda. Vale, todas esas son cosas muy buenas a tener en cuenta, y me alegro mucho por todos estos consejos prácticos. Jonas, te volveré a tener en el programa. Las personas que quieran seguirte, que hablen alemán, deberían ir a tu canal de YouTube en alemán. Pondré el enlace en la descripción. ¿Hay algún otro lugar donde publiques cosas de vez en cuando? ¿Quizá también en inglés? En inglés, lamentablemente, ahora mismo no, pero voy a intentar ampliar eso. Pero para toda la audiencia alemana, austriaca y suiza, podéis encontrarme en Instagram, X y Telegram. Es ahí donde publico y comparto información sobre mi trabajo de forma constante. Y también quiero daros las gracias por esta conversación tan fascinante.
Creo que ha sido interesante y para mí también inspiradora. Quiero agradecerte también el trabajo tan valioso que realizas cada día. Thank you very much and likewise. Muchas gracias. Y de igual manera quiero decir, el hecho de que ahora estén empezando a distribuir esto ampliamente es muy, muy importante. Así que por favor, continúen con ello y volveremos a hablar. Jonas Tögel, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Gracias. Thank you.